No quiero verte más aquí, mamá. Esta casa es mía ahora. Fueron las palabras cortantes que Dolores Montero, de 72 años, escuchó de su hijo Javier, mientras la empujaba fuera de la casa donde había vivido por más de 4 décadas. Con apenas una pequeña maleta y el bolso desgastado, Dolores sintió el aire frío de la noche de Santa Lucía tocar su rostro arrugado, mientras el sonido de la puerta cerrándose de golpe resonaba como el fin de todo lo que conocía. La lluvia comenzaba a caer cuando Dolores se quedó parada frente a aquella casa que sus manos habían limpiado durante años. Las gotas se mezclaban con las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. No era la primera vez que sentía el rechazo de sus hijos, pero nunca imaginó que llegaría a este extremo. Santa Lucía era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Las calles empedradas guardaban las historias de generaciones enteras, y la de Dolores era bien conocida por todos. Viuda desde hacía 15 años, había criado sola a sus 3 hijos después de la muerte prematura de Eduardo, su esposo. Javier, el mayor, con 49 años, siempre había sido el más ambicioso e impaciente. Lucía, de 45, era distante y práctica, absorbida por su propia carrera como contadora. Y Miguel, el menor de 40 años, alguna vez su orgullo, ahora vivía en otra ciudad, raramente llamando. Dolores los había educado con todo el amor que poseía, cosiendo uniformes escolares hasta altas horas de la noche y preparando el desayuno antes de que saliera el sol, solo para que pudieran tener un futuro mejor que el suyo. El pequeño reloj de pulsera que llevaba, regalo de su difunto Eduardo, marcaba las 11 de la noche. Las luces de la casa se apagaron una a una. Javier no se asomó ni una sola vez para ver si su madre seguía allí, de pie bajo la lluvia. La anciana apretó contra su pecho la medalla de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Los recuerdos la asaltaban con cada paso. Recordaba cuando Javier era solo un niño de 7 años, con rodillas raspadas que corría a sus brazos cada vez que se caía. Recordaba cómo le cantaba para dormir cuando tenía pesadillas, cómo vendió sus aretes de oro, la única herencia de su abuela, para pagar su primer semestre en la universidad, cómo lavó ropa ajena durante 20 años para que él pudiera graduarse. Las calles estaban desiertas. El frío calaba hasta los huesos, pero Dolores apenas lo sentía. El dolor de su corazón era mucho más intenso. Se detuvo frente a la iglesia de San Martín, donde había bautizado a sus 3 hijos, donde se había casado con Eduardo, donde había despedido a su esposo. Las puertas estaban cerradas. Ni siquiera Dios parecía querer recibirla esa noche. Siguió caminando hasta llegar a la pequeña estación de autobuses, un lugar modesto con solo 3 andenes y una sala de espera que a esa hora estaba casi vacía. Se sentó en una de las bancas de madera, dejando que su maleta gastada descansara a sus pies. No tenía a dónde ir. No tenía dinero suficiente para un hotel. No tenía a nadie que pudiera acogerla. La estación olía a café rancio y desinfectante. Un hombre dormitaba detrás del mostrador de boletos. Una pareja joven esperaba el último autobús de la noche, abrazados, ajenos al dolor que emanaba de aquella anciana solitaria. Dolores cerró los ojos, dejando que los recuerdos la transportaran a tiempos mejores. Recordaba las mañanas de domingo cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa, el aroma de los frijoles recién hechos, las tortillas calientes, el café con canela que a Eduardo tanto le gustaba, las risas de los niños, las historias compartidas, los planes para el futuro. Un futuro que nunca imaginó así. Las primeras señales de rechazo habían comenzado hace años, sutiles como gotas antes de la tormenta. Fue Lucía quien empezó, cancelando los almuerzos dominicales porque estaba muy ocupada. «Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo hoy. No tengo tiempo para esas tradiciones antiguas», le dijo por teléfono, mientras Dolores sostenía la olla del guisado que había comenzado a preparar a las 5 de la mañana. Después vino su cumpleaños número 70 que pasó sola, esperando una llamada que nunca llegó. Y luego, la Navidad donde Miguel prometió visitarla, pero solo envió una tarjeta con una firma apresurada. El reloj de la estación marcaba la medianoche cuando Dolores sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Carmen Vázquez, su vecina de toda la vida. Una mujer de 65 años con el cabello completamente blanco y una bondad en los ojos que contrastaba con la dureza de su vida. También era viuda, también conocía la soledad. «Dolores, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó Carmen con genuina preocupación. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos cansados de Dolores. No podía hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande. Carmen no necesitó explicaciones. Tomó la mano arrugada de su amiga entre las suyas y la apretó suavemente.
Javier te echó, ¿verdad?, susurró Carmen. Dolores asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ven conmigo, dijo Carmen levantándose y recogiendo la maleta de Dolores. Mi casa siempre ha sido tu casa. Bajo la lluvia que seguía cayendo, las dos ancianas caminaron lentamente por las calles desiertas. Carmen sostenía un paraguas sobre ambas, mientras con el otro brazo rodeaba los hombros temblorosos de su amiga. No hablaron durante el trayecto. No hacía falta. 50 años de amistad les habían enseñado a entenderse en silencio. La casa de Carmen era pequeña, pero acogedora. El calor de la estufa de leña contrastaba con el frío de la noche. Olía a pan recién horneado y a hierbas secas que colgaban del techo de la cocina. Un gato naranja dormitaba sobre un cojín gastado. «Siéntate», ordenó Carmen con dulzura mientras ponía agua a hervir. «Te prepararé un té de tila para los nervios». Dolores se dejó caer en una silla de madera junto a la mesa de la cocina. Sus manos, deformadas por la artritis y años de trabajo duro, temblaban ligeramente. Carmen colocó una taza humeante frente a ella y se sentó a su lado. «Cuéntame qué pasó», pidió con suavidad. Y Dolores habló. Le contó cómo Javier había aparecido esa tarde con unos papeles que aseguraba eran para una revisión de impuestos de la casa. Le pidió que firmara sin leer, argumentando que tenía prisa. Dolores, confiando ciegamente en su hijo mayor, firmó sin cuestionar. Horas después, Javier regresó con su esposa Raquel, una mujer 20 años menor que él, con ambiciones que superaban las posibilidades de su marido. «Mamá, necesito hablar contigo», le había dicho Javier con una frialdad que Dolores nunca había visto en sus ojos. «Los papeles que firmaste esta mañana eran la transferencia de la propiedad. La casa ahora está a mi nombre». Dolores recordó cómo el mundo pareció detenerse en ese momento, cómo el aire se volvió denso, imposible de respirar, cómo las palabras se negaban a formarse en su boca. «Pero esta es mi casa», fue todo lo que pudo decir. «Tu padre y yo la construimos juntos. Aquí los criamos a ustedes». «Era tu casa», corrigió Raquel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora es nuestra. Necesitamos el espacio para nosotros y los niños. ¿Pueden quedarse conmigo?», había suplicado Dolores. «La casa es grande. Hay espacio para todos». «No quiero verte más aquí, mamá. Esta casa es mía ahora», fue la respuesta final de Javier antes de empujarla suavemente pero con firmeza hacia la puerta, entregándole una maleta que Raquel ya había preparado con algunas de sus pertenencias. Carmen escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Cuando Dolores terminó su relato, un silencio pesado se instaló entre ellas, roto solo por el ronroneo del gato que se había acercado para frotarse contra las piernas de la recién llegada. «Te quedarás conmigo», dijo finalmente Carmen. «El cuarto de mi Ramón está vacío desde que partió. Es tuyo ahora». «No puedo aceptarlo», protestó débilmente Dolores. «No quiero ser una carga». Carmen tomó las manos de su amiga entre las suyas y las apretó con fuerza. «Tú nunca serías una carga, Dolores. ¿Recuerdas cuando Ramón murió? Tú estuviste a mi lado día y noche durante semanas. ¿Recuerdas cuando me enfermé de neumonía hace 3 años? Fuiste tú quien me cuidó, quien cocinó para mí, quien me dio mis medicinas. Ahora me toca a mí». Esa noche, Dolores durmió en una cama que no era la suya, bajo un techo ajeno, con el corazón roto en 1000 pedazos. Pero al menos no estaba sola. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. Dolores apenas comía, apenas hablaba. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara que alguien viniera a buscarla, a decirle que todo había sido un terrible error. Carmen respetaba su silencio, pero se aseguraba de que comiera algo, de que tomara sus medicinas para la presión alta, de que supiera que no estaba sola. Por las noches, cuando los sollozos silenciosos de Dolores atravesaban las paredes delgadas, Carmen se levantaba y se sentaba a su lado en la oscuridad, sosteniendo su mano hasta que el sueño finalmente la vencía. Una semana después de aquella noche lluviosa, alguien llamó a la puerta de Carmen. Era Gustavo Mendoza, el viejo notario del pueblo y amigo cercano del difunto Eduardo. Un hombre de 78 años, con una dignidad que ni la edad ni las dificultades habían podido arrebatarle. «Vengo a ver a Dolores», dijo con voz grave cuando Carmen abrió la puerta. «Me enteré de lo sucedido». Carmen lo hizo pasar y llamó a su amiga, que seguía junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Al ver a Gustavo, Dolores intentó componer una sonrisa que no llegó a formarse del todo. «Don Gustavo, qué sorpresa», dijo con voz apagada. El notario se sentó frente a ella, colocando su viejo maletín de cuero sobre la mesa. «Dolores,
Me enteré de lo que hizo Javier, lo que te hizo firmar. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas nuevamente. Fue mi culpa. Debí leer los papeles. No, interrumpió Gustavo con firmeza. Fue un engaño, un fraude. Y vengo a decirte que podemos impugnarlo. Esa transferencia no es legal. Un pequeño destello de esperanza iluminó el rostro cansado de Dolores, pero se apagó casi de inmediato. No, don Gustavo. No quiero pelear con mi hijo. No quiero causarle problemas. ¿Problemas? La voz de Carmen se elevó con indignación. Él te echó a la calle, Dolores. Te engañó. Te robó tu casa. Es mi hijo, respondió Dolores con una tristeza infinita en su voz. Y lo amo, a pesar de todo. Gustavo intercambió una mirada con Carmen. Ambos conocían bien a Dolores. Sabían que su corazón era demasiado grande, demasiado generoso, incluso para su propio bien. Hay algo más que debes saber, dijo Gustavo abriendo su maletín y sacando un sobre amarillento. Algo que Eduardo me pidió que guardara hasta que fuera necesario. Dolores miró el sobre con curiosidad. Reconoció la letra de su esposo en el exterior. ¿Qué es esto? Eduardo era un hombre precavido, explicó Gustavo. Sabía que estaba enfermo, sabía que no le quedaba mucho tiempo, y también conocía bien a sus hijos, especialmente a Javier. Con manos temblorosas, Dolores abrió el sobre. Dentro había documentos legales y una carta escrita a mano. La caligrafía pulcra de Eduardo, esa que ella tanto había amado, llenaba varias páginas. Mi querida Dolores, comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Si estás leyendo esto, es porque ha sucedido lo que tanto temía. Nuestros hijos, especialmente Javier, han mostrado su verdadera naturaleza. Te han abandonado, o peor aún, te han lastimado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Dolores mientras continuaba leyendo. Perdóname por no decirte esto en vida, mi amor. Pero quería protegerte. Quería que siguieras viendo lo mejor en nuestros hijos. Siempre fuiste así. Siempre viste la luz donde otros solo veían sombras. Lo que no sabes, lo que nunca te dije, es que la pequeña casa donde vivimos no es nuestro único patrimonio. Hace 30 años, cuando apenas comenzábamos, compré un terreno en las colinas al norte del pueblo. Lo hice con los ahorros de ambos, con el dinero que tanto nos costó ganar. No te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para nuestra vejez. Quería construirte la casa de tus sueños allí, con vista al valle, con un jardín lleno de flores como siempre quisiste. Pero la enfermedad llegó antes de que pudiera hacerlo. Ese terreno, mi Dolores, ahora vale una fortuna. Santa Lucía ha crecido hacia el norte, y esa zona se ha vuelto muy codiciada. El terreno está a tu nombre. Siempre lo estuvo. Es tuyo, y solo tuyo. Úsalo sabiamente, mi amor. No dejes que nuestros hijos te manipulen. No dejes que te quiten lo que es tuyo por derecho. Y sobre todo, no dejes que rompan tu espíritu, ese espíritu hermoso que me enamoró desde el primer día. Te amaré siempre, en esta vida y en la siguiente. Tu Eduardo. Un silencio profundo siguió a las últimas palabras. Dolores sostenía la carta contra su pecho, como si quisiera absorber el amor que contenía, como si pudiera sentir a Eduardo una vez más cerca de ella. Los documentos confirman todo, dijo Gustavo suavemente. El terreno está a tu nombre. Y vale mucho, Dolores. Mucho más de lo que puedes imaginar. Carmen se había sentado junto a su amiga y la abrazaba en silencio, compartiendo su dolor y su asombro. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró Dolores. ¿Por qué guardó este secreto? Eduardo te conocía bien, respondió Gustavo con una pequeña sonrisa. Sabía que si te enterabas del terreno, querrías venderlo para ayudar a tus hijos, para pagar la universidad de Miguel, para ayudar a Lucía con su negocio, para comprarle una casa más grande a Javier. Era verdad. Dolores lo sabía. Siempre había puesto a sus hijos por encima de todo, incluso de sus propias necesidades. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Carmen después de un largo silencio. Dolores miró por la ventana. El cielo estaba despejado ese día, de un azul intenso que recordaba a los ojos de Eduardo. Pensó en su vida, en todo lo que había dado, en todo lo que había perdido. Pensó en sus hijos, en cómo habían crecido para convertirse en personas que apenas reconocía. Pensó en Javier, empujándola fuera de su propia casa. En Lucía, demasiado ocupada para visitarla. En Miguel, demasiado lejos para preocuparse. Y entonces, algo cambió dentro de ella. Una chispa se encendió donde antes solo había cenizas. Una determinación que no había sentido en años. «Quiero vender el terreno», dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a sí misma. «Pero no para dárselo a mis hijos. No esta vez». Gustavo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios.
¿Y qué harás con el dinero? Ayudaré a quienes realmente lo necesitan, respondió Dolores. A quienes han sido abandonados como yo, a los ancianos que no tienen a nadie. Antes de continuar, verifica si estás suscrito a nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Gustavo se encargó de contactar a posibles compradores para el terreno. Carmen acompañó a Dolores a ver la propiedad por primera vez. Era más grande de lo que imaginaba, con una vista espectacular del valle y las montañas a lo lejos. El lugar perfecto para la casa que Eduardo había soñado construir para ella. Mientras caminaban entre los árboles, Dolores sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, como si Eduardo estuviera allí con ella, guiándola, protegiéndola. Aquí, dijo deteniéndose en un claro donde los rayos del sol filtraban entre las hojas, creando patrones dorados en el suelo. Aquí es donde construiré el centro. ¿El centro?, preguntó Carmen confundida. Un hogar para ancianos abandonados, explicó Dolores, sus ojos brillando con una nueva determinación. Un lugar donde puedan vivir con dignidad, donde no se sientan solos. Lo llamaré Centro Esperanza, porque eso es lo que Eduardo siempre me dio, esperanza. La noticia de que Dolores Montero estaba vendiendo un valioso terreno en las colinas se extendió por Santa Lucía como fuego en pasto seco. Y, como era de esperarse, no tardó en llegar a oídos de sus hijos. Javier fue el primero en aparecer en casa de Carmen, apenas una semana después. Llegó en su auto nuevo, vestido con un traje caro que contrastaba con la modestia del vecindario. Su rostro, habitualmente frío y calculador, ahora mostraba una preocupación que no engañaba a nadie. «¡Mamá!», exclamó al ver a Dolores sentada en el porche, tejiendo tranquilamente. «Por fin te encuentro. He estado tan preocupado». Dolores levantó la mirada de su tejido, observando a su hijo mayor con una calma que lo desconcertó. No había reproche en sus ojos, pero tampoco la adoración incondicional a la que estaba acostumbrado. «Hola, Javier», respondió simplemente. «¿Qué te trae por aquí?». Javier se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que se sentía forzado, ensayado. «Mamá, he venido a llevarte a casa. Todo fue un malentendido. Raquel y yo nunca quisimos que te fueras así». «¿Un malentendido?». La voz de Carmen sonó desde la puerta, donde había aparecido con una bandeja de limonada. «¿Llamas malentendido a echar a tu madre a la calle en medio de la noche?». Javier lanzó una mirada irritada hacia Carmen antes de volver a centrarse en su madre. «No fue así, mamá. Tú sabes que te quiero. Eres mi madre. Solo pensé que estarías mejor con Lucía o Miguel por un tiempo, mientras hacemos algunas reformas en la casa». «Reformas que comenzaron al día siguiente de echarme», comentó Dolores con suavidad, pero con una firmeza que hizo que Javier se tensara. «¿Cómo lo sabes?». «Santa Lucía es un pueblo pequeño, hijo. Las noticias vuelan». Javier cambió de estrategia, su rostro componiéndose en una máscara de arrepentimiento. «He cometido un error, mamá. Lo reconozco. Dejé que Raquel me influenciara, pero ahora me doy cuenta de lo que realmente importa. La familia. Tú». Dolores lo observaba en silencio, viendo a través de su actuación. Este no era el niño que había criado con tanto amor. Este era un extraño que llevaba el rostro de su hijo. «He oído que estás vendiendo un terreno», continuó Javier, yendo finalmente al grano. «Un terreno muy valioso». «Así es», confirmó Dolores. «Era de tu padre. Me lo dejó para mi vejez». «¿Y por qué no nos lo dijiste?». La indignación en su voz era real esta vez. «Somos tus hijos. Teníamos derecho a saberlo». «¿Como yo tenía derecho a saber que me estabas haciendo firmar la transferencia de mi casa?», replicó Dolores, y por primera vez, un destello de dolor atravesó sus ojos. Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado, aunque solo fuera por un instante. «Eso fue diferente. Pero este terreno, mamá, es patrimonio familiar. Deberías consultarnos antes de venderlo». «Ya encontré comprador», dijo Dolores tranquilamente, «y ya decidí qué haré con el dinero». «¿Qué?». La sorpresa de Javier era genuina. «¿Tan rápido? ¿Sin consultarnos?». «Mamá, no puedes hacer eso». «Puedo, y lo haré», respondió Dolores, volviendo a su tejido como si la conversación hubiera terminado. Javier se levantó, su rostro enrojeciéndose de ira contenida. «Esto no se quedará así, mamá. Hablaré con Lucía y Miguel. Contrataremos abogados si es necesario. Ese terreno nos pertenece a todos». «El terreno está a nombre de tu madre», intervino una voz grave desde la acera. Gustavo Mendoza se acercaba lentamente, apoyándose en su bastón. «Y los documentos son irrefutables. Eduardo lo dejó exclusivamente a ella, no como parte de la herencia familiar».
Javier miró al viejo notario con desprecio apenas disimulado. Usted no se meta en asuntos familiares, don Gustavo. Me meto porque es mi deber legal, respondió el anciano con dignidad, y porque le prometí a Eduardo que cuidaría de Dolores cuando él ya no estuviera. Promesas de viejos, murmuró Javier con desdén. Luego, volviéndose hacia su madre, añadió: esto no ha terminado, mamá. Volveré con Lucía y Miguel. Te haremos entrar en razón. Y con eso, se marchó, el ruido de su auto alejándose rápidamente por la calle tranquila. Carmen se sentó junto a Dolores, ofreciéndole un vaso de limonada. ¿Estás bien? Dolores asintió, sus manos continuando mecánicamente con el tejido. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. Y era verdad. Aunque el encuentro con Javier había sido doloroso, también había sido liberador. Por primera vez, había visto a su hijo mayor tal como era, sin el filtro del amor incondicional que siempre había nublado su juicio. Volverán, advirtió Gustavo, sentándose pesadamente en una silla cercana. Y la próxima vez vendrán los tres. Lo sé, respondió Dolores. Y estaré lista. No tuvo que esperar mucho. 3 días después, un taxi se detuvo frente a la casa de Carmen. De él bajaron Lucía y Miguel, seguidos por Javier, que llegaba en su propio auto. Lucía, siempre impecablemente vestida, con su cabello teñido y su maquillaje perfecto, parecía fuera de lugar en aquel barrio modesto. Miguel, más sencillo en su apariencia, mostraba una incomodidad evidente, como si no supiera exactamente qué hacía allí. Los 3 hermanos se detuvieron frente a la casa, intercambiando miradas antes de que Lucía finalmente tocara la puerta. Fue Carmen quien abrió, su expresión neutral pero sus ojos vigilantes. Dolores está en el jardín trasero, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. El jardín de Carmen era pequeño pero bien cuidado. Macetas con geranios y petunias bordeaban un patio de baldosas gastadas. En el centro, bajo la sombra de un viejo naranjo, Dolores regaba unas plantas de chile. Levantó la vista al oír los pasos, y una sombra de tristeza cruzó su rostro al ver a sus 3 hijos juntos por primera vez en años. Mamá, Lucía fue la primera en hablar, acercándose para besarla en la mejilla. ¿Te ves bien? Estoy bien, hija, respondió Dolores, dejando la regadera a un lado. Carmen cuida bien de mí. No deberías estar aquí, intervino Miguel, mirando alrededor con desdén apenas disimulado. Esta no es tu casa. Ya no tengo casa, Miguel, respondió Dolores con calma. Tu hermano se encargó de eso. Javier tuvo la decencia de bajar la mirada, aunque fuera momentáneamente. Podemos solucionar eso, mamá, dijo Lucía, sentándose en una de las sillas de jardín e indicando a Dolores que hiciera lo mismo. He estado pensando y... tengo una habitación libre en mi casa. Podrías venir a vivir conmigo. Dolores observó a su hija, recordando cuántas veces le había pedido exactamente eso en los últimos años. Cuántas veces Lucía había respondido que no tenía espacio, que su vida era demasiado ocupada, que su departamento era demasiado pequeño para 2 personas. Es muy amable de tu parte, Lucía, respondió finalmente. Pero estoy cómoda aquí con Carmen. Pero es temporal, ¿verdad? Insistió Lucía, lanzando una mirada nerviosa a sus hermanos. No puedes quedarte para siempre en casa de una... amiga. ¿Por qué no?, preguntó Dolores. Carmen me ha ofrecido un hogar cuando mi propia familia me dio la espalda. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Los 3 hermanos intercambiaron miradas, como decidiendo quién debía hablar a continuación. Mamá, fue Miguel quien tomó la palabra, arrodillándose junto a la silla de Dolores en un gesto que pretendía ser filial. Sabemos lo del terreno. Sabemos que papá te lo dejó y que ahora vale mucho dinero. Y queremos ayudarte a tomar la mejor decisión, añadió rápidamente Lucía. Somos familia. Debemos decidir estas cosas juntos. Dolores miró a cada uno de sus hijos, esos niños que había criado con tanto amor y sacrificio, esos adultos en quienes apenas reconocía a sus pequeños. Ya tomé mi decisión, dijo finalmente. El terreno se venderá y con el dinero construiré un centro para ancianos abandonados. Un lugar donde personas como yo puedan vivir sus últimos años con dignidad. ¿Qué? La exclamación de Javier resonó en el pequeño jardín. No puedes hacer eso. Es nuestro patrimonio. Es mi patrimonio, corrigió Dolores con firmeza. Tu padre me lo dejó a mí, no a ustedes. Pero somos tus hijos, intervino Lucía, su voz subiendo de tono. ¿No piensas en nosotros? ¿En tus nietos? He pensado en ustedes toda mi vida, respondió Dolores, y por primera vez, un dejo de amargura se filtró en su voz. He dado todo por ustedes, mi juventud, mi salud, mis sueños, y cuando más los necesité, ¿dónde estaban?
Ninguno de los tres pudo sostener su mirada. Cuando estuve hospitalizada con neumonía hace 2 años, esperé 3 días hasta que alguno de ustedes apareciera. Continuó Dolores, las palabras fluyendo ahora como un río tanto tiempo contenido. Fue Carmen quien se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano en las noches de fiebre. Estábamos ocupados, murmuró Lucía, la excusa sonando débil incluso para ella misma. En la fiesta de 15 años de Julia, mi nieta, fui sentada en una mesa distante, junto con los otros viejos, como tu esposa me clasificó, dijo Dolores, mirando directamente a Javier, mientras observaba de lejos a la nieta que apenas conozco, pero para quien había hecho secretamente un medallón de plata con los ahorros de meses. Javier palideció, recordando cómo su esposa Raquel había insistido en esa distribución de mesas, cómo él había cedido sin protestar. «Y tú, Miguel», continuó Dolores, volviéndose hacia su hijo menor, «¿cuántas veces te he llamado en los últimos años? ¿Cuántas veces has respondido? 3 llamadas en 2 años. 3. Miguel bajó la mirada, incapaz de defenderse. «Ahora vienen aquí, no porque estén preocupados por mí, sino porque hay dinero de por medio», concluyó Dolores, su voz quebrada por la emoción contenida. «Dinero que creen que les pertenece». «No es así, mamá», protestó Lucía, aunque sin convicción. «Te queremos. Nos preocupamos por ti». «Si realmente se preocuparan», intervino Carmen desde la puerta donde había estado escuchando en silencio, «habrían venido hace una semana, cuando su madre fue echada a la calle. No hoy, cuando se enteraron del terreno». Los 3 hermanos se quedaron sin palabras, la verdad de esa acusación golpeándolos con fuerza. «El terreno se venderá», repitió Dolores con firmeza, «y el Centro Esperanza se construirá. Es mi decisión final». «No puedes hacernos esto», dijo Javier, la ira reemplazando su fingida preocupación. «Contrataremos abogados. Impugnaremos el testamento de papá. Probaremos que no estás en tus cabales». «Adelante», respondió Dolores, con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Haz lo que creas necesario. Pero debes saber que don Gustavo tiene todos los documentos en orden. Tu padre se aseguró de que todo fuera legal e irrefutable». Javier se levantó bruscamente, su rostro rojo de furia. «Esto no ha terminado, mamá. No dejaré que tires nuestro patrimonio por la ventana para construir un asilo». «No es un asilo», corrigió Dolores. «Es un hogar, algo que ustedes ya no me ofrecen». Lucía también se puso de pie, su máscara de preocupación completamente caída. «Eres una ingrata, mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Y qué han hecho exactamente?», preguntó Carmen, avanzando para colocarse junto a su amiga. «¿Abandonarla? ¿Olvidarla? ¿Echarla de su propia casa?» «Tú no te metas», espetó Lucía. «Esto es un asunto familiar. Carmen es más familia para mí ahora que ustedes 3 juntos», respondió Dolores, y la verdad de esas palabras cayó como un peso sobre los hermanos. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Vamos», dijo a sus hermanos, «esto no está llevando a ninguna parte». Los 3 se marcharon sin despedirse, sin mirar atrás. El sonido de los autos alejándose fue lo único que quedó de su visita. Dolores se quedó sentada bajo el naranjo, las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente liberándose. Carmen se sentó a su lado, abrazándola en silencio. «¿Hice lo correcto?», preguntó Dolores entre sollozos. «Son mis hijos, después de todo». «Hiciste lo que debías hacer», respondió Carmen con suavidad, «lo que Eduardo hubiera querido que hicieras». Y en el fondo de su corazón, Dolores sabía que era verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El terreno se vendió por una suma que superó todas las expectativas. La constructora que lo compró estaba interesada en desarrollar un exclusivo complejo residencial, y el precio que pagaron reflejaba ese interés. Con el dinero asegurado, Dolores, Carmen y don Gustavo comenzaron a trabajar en el proyecto del Centro Esperanza. Compraron un terreno más pequeño pero igualmente hermoso en las afueras del pueblo, con vista al valle y a las montañas. Contrataron arquitectos, constructores, diseñadores de interiores. Dolores supervisaba cada detalle, desde la distribución de las habitaciones hasta el color de las cortinas. «Quiero que sea un lugar luminoso», explicaba a los arquitectos, «con muchas ventanas, mucha luz natural, que no parezca una institución, sino un hogar». Y mientras el centro tomaba forma, la vida en Santa Lucía seguía su curso. La historia de Dolores, de cómo había sido echada de su casa por su propio hijo, de cómo ahora estaba construyendo un hogar para ancianos abandonados, se había convertido en el tema de conversación principal en el pueblo. La gente tomó partido, como suele suceder en las comunidades pequeñas. La mayoría apoyaba a Dolores,
admirando su fortaleza y su generosidad. Otros, principalmente amigos de Javier y Lucía, murmuraban sobre la vieja terca, que prefería dar su dinero a extraños que a su propia familia. Los negocios de Javier comenzaron a sufrir. Era contratista, y de repente, muchos clientes potenciales recordaban compromisos previos cuando él presentaba sus propuestas. Su esposa Raquel, que siempre había sido ambiciosa, empezó a mostrar su descontento de manera cada vez más abierta. «Todo esto es culpa tuya», le reprochaba constantemente. «Si no hubieras sido tan brusco con tu madre, ahora tendríamos parte de ese dinero». Lucía, por su parte, vio cómo varios de sus clientes más importantes, familias tradicionales de Santa Lucía, decidían buscar otros contadores. «No queremos ser representados por alguien que abandona a su madre», le dijo directamente doña Mercedes, matriarca de una de las familias más antiguas del pueblo, cuando retiró sus cuentas. Miguel, que vivía en la ciudad y estaba más alejado del drama cotidiano, fue quizás quien menos consecuencias directas sufrió. Pero las llamadas nocturnas de sus hermanos, llenas de amargura y reproches, le recordaban constantemente el papel que había jugado en el abandono de su madre. Mientras tanto, Dolores florecía. La determinación de llevar adelante el proyecto del centro le había dado un nuevo propósito, una nueva energía. Ya no era la anciana triste y resignada que había sido expulsada de su hogar en medio de la noche. Ahora era una mujer con una misión, respetada y admirada por muchos. Carmen seguía a su lado, su amistad fortaleciéndose con cada día que pasaba. Las dos mujeres compartían no solo un techo, sino también sueños, recuerdos, risas y lágrimas. Se habían convertido en la familia que ambas necesitaban. 6 meses después de aquella noche lluviosa, cuando el Centro Esperanza estaba casi terminado, Dolores recibió una visita inesperada. Estaba en el jardín de Carmen, podando los rosales, cuando vio a Miguel acercarse lentamente por la acera. No venía con la actitud arrogante de la última vez. Su paso era vacilante, su expresión insegura. Se detuvo frente a la pequeña cerca que separaba el jardín de la calle, como si no se atreviera a cruzar esa frontera sin invitación. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Dolores lo miró, notando las ojeras bajo sus ojos, la palidez de su rostro, el cansancio en su postura. «Miguel», respondió simplemente, sin hostilidad, pero también sin la calidez que alguna vez había reservado para su hijo menor. ¿Puedo hablar contigo?», preguntó, su voz apenas audible. Dolores asintió, indicándole con un gesto que entrara. Miguel abrió la pequeña puerta de la cerca y avanzó hasta donde estaba su madre, pero se detuvo a unos pasos de distancia, como si temiera acercarse demasiado. «¿Te ves bien?», comentó, sus ojos recorriendo el rostro de Dolores, notando el color en sus mejillas, la vivacidad en su mirada que había estado ausente durante tanto tiempo. «Me siento bien», respondió ella, volviendo a su tarea de podar los rosales. «¿Qué te trae por aquí, hijo?». Miguel respiró profundamente, como reuniendo coraje. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente, las palabras saliendo atropelladamente. «Por todo, por no estar cuando me necesitabas, por no llamar, por ser un mal hijo». Dolores dejó las tijeras de podar y miró a su hijo menor, ese niño que una vez había sido su orgullo, su esperanza. Vio en sus ojos algo que no había visto en los de Javier o Lucía: arrepentimiento genuino. «¿Por qué ahora?», preguntó, necesitando saber si este cambio era sincero o solo otra estrategia para acceder al dinero del terreno. Miguel se sentó en un banco cercano, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Porque me di cuenta de lo que realmente importa», respondió después de un momento. «Javier y Lucía siguen obsesionados con el dinero, con demandar, con conseguir lo que les corresponde. Pero yo solo puedo pensar en que te fallé cuando más me necesitabas». Dolores se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia, su corazón dividido entre el anhelo de creer en su hijo y el miedo a ser herida nuevamente. «La última vez que hablamos», continuó Miguel, «dijiste que te había llamado solo 3 veces en 2 años. Y tenías razón. Pero lo que no sabes es que pensaba en ti todos los días, que tenía tu foto en mi escritorio, que cada vez que pasaba por una panadería y olía pan recién horneado, recordaba tus domingos en la cocina». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras hablaba. «No te llamaba porque me sentía culpable. Culpable por estar lejos, por no visitarte, por no ser el hijo que merecías. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía levantar el teléfono». Dolores escuchaba en silencio, su propio corazón llenándose de una mezcla de dolor y esperanza. «Cuando Javier te echó de casa», continuó Miguel,
su voz quebrándose. Debí haber venido inmediatamente. Debí haber estado a tu lado. Pero dejé que el trabajo, la distancia, mis propios problemas se interpusieran. Y luego, cuando me enteré del terreno, del dinero, se detuvo, sacudiendo la cabeza con vergüenza. Vine con ellos, con Javier y Lucía, pensando en lo que podríamos hacer con ese dinero, pensando en mí, no en ti. Y cuando te vi aquí, cuando escuché tus palabras, cuando vi tu dolor, me sentí como el peor ser humano del mundo. Dolores extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de su hijo, el primer contacto físico entre ellos en años. Miguel, dijo suavemente, todos cometemos errores. Algunos errores son imperdonables, respondió él, cubriendo la mano de su madre con la suya. Pero aún así, te pido perdón. Y te prometo, no por el dinero, no por el terreno, sino por ti, por nosotros, que intentaré ser mejor, que intentaré ser el hijo que mereces. Dolores miró a su hijo, buscando en sus ojos la verdad de sus palabras. Y lo que vio allí, la sinceridad, el dolor, el arrepentimiento genuino, hizo que su corazón se abriera un poco, solo un poco, a la posibilidad de reconciliación. El Centro Esperanza abrirá en un mes, dijo finalmente. Necesitaremos voluntarios, personas que lean a los residentes, que los acompañen a caminar, que escuchen sus historias. Miguel la miró, comprendiendo lo que su madre le estaba ofreciendo. No un perdón inmediato, sino una oportunidad de demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Estaré allí, prometió, todos los fines de semana. Y más, si me lo permites. Dolores asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Es un comienzo, dijo simplemente. Y así, lentamente, comenzó a tejerse un nuevo vínculo entre madre e hijo. No era el mismo de antes. Estaba marcado por las cicatrices del abandono y la decepción, pero era un comienzo. Miguel cumplió su promesa. Cada fin de semana viajaba desde la ciudad para ayudar en los preparativos finales del Centro Esperanza. Pintaba paredes, armaba muebles, plantaba flores en el jardín, y cada momento que pasaba con su madre era un pequeño paso hacia la redención. Javier y Lucía, por su parte, seguían firmes en su posición. Habían contratado abogados, intentando impugnar la venta del terreno, argumentando que Dolores no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Don Gustavo había sido meticuloso en la documentación, y el testamento de Eduardo era irrefutable. La inauguración del Centro Esperanza fue un evento que conmovió a todo Santa Lucía. El edificio, de 2 plantas con amplios ventanales y un hermoso jardín, resplandecía bajo el sol de la mañana. Flores de todos colores adornaban la entrada y un letrero de madera tallada anunciaba el nombre. Centro Esperanza, un hogar para quienes han dado tanto. Dolores, vestida con un sencillo vestido azul y el medallón que Eduardo le había regalado en su 20º aniversario, cortó la cinta roja que marcaba la apertura oficial. A su lado estaban Carmen, don Gustavo y, para sorpresa de muchos, Miguel. Hoy cumplimos un sueño, dijo Dolores a la multitud reunida. El sueño de mi esposo Eduardo, que siempre quiso que tuviéramos un lugar hermoso para nuestra vejez. Y aunque él no está aquí para verlo, sé que estaría orgulloso de lo que hemos logrado. Sus ojos recorrieron los rostros de los presentes, deteniéndose brevemente en 2 figuras que observaban desde lejos, Javier y Lucía, que habían venido no para celebrar, sino para ver con sus propios ojos lo que consideraban su patrimonio desperdiciado. Este centro no es solo para mí, continuó Dolores. Es para todos aquellos que, como yo, han dado todo por sus familias y ahora se encuentran solos. Es un lugar donde podrán vivir con dignidad, rodeados de respeto y cariño. Los aplausos resonaron en el aire claro de la mañana. Lágrimas de emoción corrían por muchos rostros, especialmente por los de los primeros residentes del centro, 10 ancianos que hasta entonces habían vivido en condiciones precarias, olvidados por sus familias o sin nadie que los cuidara. La fiesta de inauguración se extendió durante todo el día. Hubo música, comida, risas y algunas lágrimas. Dolores recorrió cada rincón del centro, asegurándose de que todo estuviera perfecto, de que cada detalle reflejara el amor y el cuidado con que había sido planeado. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se había marchado, Dolores se encontró sola en el jardín trasero, sentada en un banco bajo un jacarandá en flor. Estaba cansada pero feliz, con esa clase de felicidad profunda que viene de saber que has hecho lo correcto. Sintió más que oyó a alguien acercarse. Era Javier. Su rostro, habitualmente arrogante, mostraba una expresión difícil de descifrar. «Es un lugar bonito»,
dijo, sentándose a cierta distancia de su madre. Diferente a lo que esperaba. Dolores lo miró, notando las líneas de tensión alrededor de su boca, las canas prematuras en sus sienes. ¿Qué esperabas? Javier se encogió de hombros. No lo sé. Algo más institucional. Más como un hospital. Quería que fuera un hogar, respondió Dolores. Un lugar donde las personas se sientan valoradas, no almacenadas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier miraba al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Raquel me dejó, dijo finalmente, su voz apenas audible. Dijo que no podía estar con alguien que trataba así a su propia madre. Que si te había hecho eso a ti, algún día se lo haría a ella. Dolores no respondió. No había nada que pudiera decir que aliviara el dolor de su hijo, un dolor que, en cierto modo, se había buscado él mismo. Los clientes también se están yendo, continuó Javier. Nadie quiere trabajar con el hombre que echó a su madre a la calle. Así me llaman ahora en el pueblo. Lo siento, dijo Dolores, y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar del dolor que le había causado, seguía siendo su hijo, y su sufrimiento le dolía. Javier la miró, sorprendido por la sinceridad en su voz. ¿Lo sientes? Después de lo que te hice, eres mi hijo, respondió Dolores simplemente. Tu dolor siempre será mi dolor. Javier bajó la mirada, sus hombros encorvándose como bajo un peso invisible. No merezco que me sigas queriendo. El amor de una madre no se gana ni se pierde, dijo Dolores. Simplemente es. Otro silencio, menos tenso que el anterior. El canto de los pájaros que regresaban a sus nidos llenaba el aire. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Preguntó finalmente Javier, su voz quebrada por la emoción contenida. Dolores lo miró. Este hombre que había sido su niño, que había sostenido en sus brazos incontables noches, que había visto crecer con tanto orgullo y tanta esperanza. Ya te he perdonado, respondió suavemente. Pero la confianza es algo que tendrás que reconstruir. Javier asintió, comprendiendo la diferencia. El perdón era un regalo. La confianza había que ganarla. ¿Puedo venir a visitarte?, preguntó, con la misma timidez que mostraba de niño cuando sabía que había hecho algo mal. El centro está abierto para todos, respondió Dolores. Y mi corazón nunca se cerró para ti, a pesar de todo. Javier se levantó, inseguro sobre si debía intentar abrazar a su madre. Optó por un gesto más contenido, extendiendo su mano para tomarla de ella. Gracias, dijo simplemente, por ser mejor persona de lo que yo jamás seré. Y con eso se marchó, su figura recortándose contra el cielo del atardecer. Dolores se quedó un rato más en el jardín, reflexionando sobre los giros inesperados de la vida, sobre cómo a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, sobre cómo el dolor puede transformarse en propósito, la soledad en comunidad, el abandono en un nuevo comienzo. Carmen la encontró allí una hora después, cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Ahí estás», dijo, sentándose a su lado. «Te estaba buscando. Los nuevos residentes quieren agradecerte personalmente antes de ir a descansar». Dolores sonrió, tomando la mano de su amiga. «Vamos entonces. No hagamos esperar a nuestra nueva familia». Mientras caminaban juntas hacia el edificio iluminado, Dolores pensó en Eduardo, en cómo habría amado este lugar, en cómo su previsión y su amor habían hecho posible este milagro. «Gracias, mi amor», susurró al viento nocturno, «por seguir cuidando de mí, incluso desde el cielo». ¿Has sentido alguna vez que la vida te da una segunda oportunidad cuando menos lo esperas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Un año después de la inauguración del Centro Esperanza, la vida en Santa Lucía había encontrado un nuevo equilibrio. El centro se había convertido en un lugar emblemático del pueblo, un ejemplo de cómo la comunidad podía cuidar de sus ancianos con dignidad y respeto. Dolores, que ahora vivía en una de las habitaciones más luminosas del centro, había florecido en su nuevo papel. Ya no era solo la mujer abandonada por sus hijos, sino la fundadora y alma del lugar, respetada y querida por todos. Sus días transcurrían entre el jardín que cultivaba con pasión, las actividades que organizaba para los residentes y las visitas de quienes ahora consideraba su familia elegida. Carmen, fiel a su promesa, había vendido su pequeña casa para mudarse también al centro. Las dos amigas compartían ahora no solo un techo, sino un propósito común: hacer de ese lugar un verdadero hogar para quienes, como ellas, habían conocido el abandono y la soledad. Miguel había cumplido su palabra.
Cada fin de semana viajaba desde la ciudad para pasar tiempo en el centro. Leía a los residentes que ya no podían hacerlo por sí mismos. Los acompañaba a caminar por los jardines, escuchaba sus historias con genuino interés, y poco a poco reconstruía su relación con su madre, un día a la vez, una conversación tras otra. Javier, por su parte, había iniciado un camino más difícil hacia la redención. Su matrimonio con Raquel había terminado definitivamente. Su negocio, aunque no había quebrado, ya no era tan próspero como antes. Pero estos reveses, en lugar de amargarlo más, parecían haberlo hecho reflexionar sobre sus prioridades. Comenzó visitando el centro una vez por semana, siempre brevemente, siempre con cierta incomodidad. Traía flores para su madre, preguntaba por su salud, se marchaba antes de que la conversación se volviera demasiado profunda. Pero con el tiempo, sus visitas se hicieron más largas, más significativas. Empezó a ofrecerse como voluntario para pequeñas reparaciones en el edificio, utilizando sus habilidades como contratista para mantener el lugar en perfectas condiciones. Lucía fue la última en ceder. Durante meses mantuvo su distancia, su resentimiento alimentado por la pérdida de clientes y el daño a su reputación. Pero un día, sin previo aviso, apareció en el centro. No traía flores ni regalos, solo una expresión de determinación en su rostro habitualmente compuesto. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo cuando encontró a Dolores en la biblioteca del centro, leyendo a un grupo de residentes. Dolores la miró, sorprendida por su presencia pero no por su tono. Lucía siempre había sido la más directa de sus hijos, la menos dada a rodeos o sentimentalismos. «Claro, hija», respondió, pasando el libro a Carmen para que continuara la lectura. «Vamos al jardín. Allí podremos hablar tranquilas». El jardín del centro estaba en plena floración. Rosas, dalias, girasoles y una variedad de plantas aromáticas creaban un espacio colorido y fragante, donde muchos residentes pasaban sus horas más felices. «Es bonito», comentó Lucía, mirando alrededor con una expresión que Dolores no pudo descifrar. No lo imaginaba así. «¿Cómo lo imaginabas?», preguntó Dolores, sentándose en un banco bajo un limonero en flor. Lucía se encogió de hombros, sentándose a cierta distancia. «No lo sé. Más triste, supongo». «La vejez no tiene por qué ser triste», respondió Dolores. «Solo lo es cuando viene acompañada de abandono y soledad». Lucía acusó el golpe, sus mejillas enrojeciéndose ligeramente. «Supongo que me merezco eso». «No era mi intención herirte», dijo Dolores con suavidad. «Solo constatar un hecho». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Lucía jugueteaba nerviosamente con el borde de su blusa, un gesto que Dolores recordaba de su infancia, cuando estaba a punto de confesar alguna travesura. «He perdido casi todos mis clientes», dijo finalmente Lucía. «Los que quedan apenas alcanzan para cubrir los gastos del despacho. Estoy considerando cerrarlo». Dolores asintió, sin sorpresa. Las noticias viajaban rápido en Santa Lucía, y ya sabía por Carmen que el negocio de su hija estaba en problemas. «Lo siento», dijo sinceramente. «Sé cuánto has trabajado para construir tu despacho». Lucía la miró con sorpresa. «¿Lo sientes? Después de cómo te traté, de cómo te abandonamos». «Tu dolor no me da alegría, Lucía», respondió Dolores. «Nunca lo haría. Eres mi hija». Lucía bajó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba por contener. Siempre había sido la más orgullosa, la menos dispuesta a mostrar vulnerabilidad. «No vine a pedirte dinero», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «aunque probablemente eso es lo que piensas». «¿Y a qué viniste, hija?». Lucía respiró profundamente, como reuniendo coraje. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente, las palabras saliendo atropelladamente. «Por no estar cuando me necesitabas, por poner mi carrera por encima de ti, por ser una mala hija». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo libremente por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «Cuando papá murió», continuó entre sollozos, «me prometí que nunca dependería de nadie, que construiría mi propio camino, que sería autosuficiente. Y en el proceso me olvidé de lo más importante, la familia. Me olvidé de ti, mamá». Dolores extendió una mano y tomó la de su hija, sintiendo cómo temblaba bajo su tacto. «Nunca es tarde para recordar, Lucía». «¿Me perdonas?», preguntó Lucía, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de su madre. «¿Después de todo?». «El perdón ya está dado», respondió Dolores, repitiendo las mismas palabras que había dicho a Javier. «Pero la confianza, esa tendrás que ganártela de nuevo». Lucía asintió,
comprendiendo. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Dolores miró alrededor, a los ancianos que paseaban por el jardín, algunos solos, otros acompañados por voluntarios o familiares. El centro siempre necesita ayuda, dijo finalmente. Y tú tienes habilidades que podrían ser muy útiles aquí. ¿Mis habilidades? Lucía parecía confundida. Soy contadora, mamá. ¿Qué podría hacer en un lugar como este? El centro es también un negocio, explicó Dolores. Necesitamos a alguien que lleve las cuentas, que nos ayude con los impuestos, que gestione el presupuesto para que podamos ayudar al mayor número posible de personas. Los ojos de Lucía se iluminaron con comprensión. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Dolores. Una oportunidad para usar tus talentos en algo significativo, para ser parte de algo más grande que tú misma. Lucía se quedó en silencio, considerando la propuesta. No era lo que había esperado cuando decidió venir al centro ese día. Había venido buscando perdón, quizás reconciliación, pero no esto, no un nuevo propósito. No tienes que decidir ahora, dijo Dolores, viendo su indecisión. Piénsalo, la oferta seguirá en pie. Lucía asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel que sacó de su bolso. Lo pensaré, prometió. Y gracias, mamá, por no cerrarme la puerta. Mi corazón siempre estará abierto para mis hijos, respondió Dolores, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil. Esa noche, después de que todos los residentes se hubieran retirado a sus habitaciones, Dolores se sentó en el pequeño escritorio que tenía junto a la ventana de su cuarto. Sacó un cuaderno gastado, un diario que había comenzado a escribir después de la muerte de Eduardo y que había abandonado cuando el dolor de la soledad se volvió demasiado intenso. «Querido Eduardo», escribió, su caligrafía cuidadosa llenando la página en blanco. «Hoy ha sido un día de sorpresas. Lucía vino a verme, vino a pedir perdón, como lo hicieron Miguel y Javier antes que ella. Nuestros hijos están encontrando su camino de regreso, aunque por senderos diferentes a los que imaginamos. El Centro Esperanza es todo lo que soñamos, y más. Un lugar de luz, de dignidad, de respeto. Un hogar para quienes, como yo, conocieron el abandono. Un testimonio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito en el dolor, para transformar la pérdida en ganancia. A veces me pregunto qué pensarías de todo esto, si aprobarías las decisiones que he tomado, el camino que he elegido. Y luego recuerdo tus palabras, las que escribiste en aquella carta que guardaste con don Gustavo. No dejes que rompan tu espíritu, ese espíritu hermoso que me enamoró desde el primer día. No lo han roto, mi amor, lo han fortalecido. Y ahora ese espíritu no solo me sostiene a mí, sino a todos los que encuentran refugio en este lugar que tu previsión y tu amor hicieron posible. Te extraño cada día, en cada amanecer que contemplo desde mi ventana, en cada flor que planto en el jardín, en cada risa que comparto con Carmen y los demás residentes. Pero también te siento cerca, más cerca que nunca, en el viento que mueve las cortinas, en el aroma de los limoneros en flor, en la paz que finalmente he encontrado. Nuestros hijos están aprendiendo lecciones difíciles, pero necesarias. Están descubriendo que el dinero y el éxito no son nada sin amor, sin familia, sin propósito. Están encontrando su camino de regreso, no a lo que fueron, sino a lo que pueden ser. Y yo estoy aquí, esperándolos con brazos abiertos, como siempre lo hice. Porque el amor de una madre, como me enseñó mi propia madre, no conoce condiciones ni plazos. Simplemente es constante como las estrellas, eterno como el cielo. Hasta mañana, mi amor, hasta que nos encontremos de nuevo. Dolores cerró el diario, una sensación de paz envolviéndola como un manto cálido. Miró por la ventana, hacia el cielo estrellado que se extendía sobre Santa Lucía. En algún lugar, más allá de esas estrellas, Eduardo la esperaba. Pero su tiempo aquí no había terminado. Todavía tenía mucho que dar, mucho que enseñar, mucho que perdonar. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para la familia Montero. Lucía, después de reflexionar sobre la oferta de su madre, decidió aceptarla. Cerró su despacho en el centro del pueblo y se mudó a una pequeña oficina en el Centro Esperanza, donde comenzó a reorganizar las finanzas con su eficiencia habitual. Al principio, su relación con los residentes y el personal era formal, casi distante. Lucía siempre había sido reservada, más cómoda con números que con personas. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a involucrarse más allá de su rol profesional. Comenzó organizando talleres de educación financiera para los residentes, enseñándoles a gestionar sus pensiones, a evitar estafas comunes dirigidas a personas mayores,
a planificar sus gastos. Luego, notando que muchos disfrutaban de su compañía a pesar de su inicial frialdad, empezó a quedarse después de los talleres para tomar té con ellos, para escuchar sus historias, para aprender de sus experiencias. Una tarde, Dolores la encontró en la sala común, riendo a carcajadas mientras don Ramiro, un ex profesor de literatura de 85 años, le contaba anécdotas de sus años de docencia. La risa de Lucía, un sonido que Dolores no había escuchado en años, llenaba la habitación con una alegría contagiosa. «No sabía que podías reír así», comentó Dolores más tarde, cuando estaban solas. Lucía pareció sorprendida por la observación. «Yo tampoco», admitió después de un momento. Había olvidado cómo se sentía. «¿Y cómo se siente?», preguntó Dolores, genuinamente curiosa. Lucía reflexionó un momento antes de responder. «Liberador», dijo finalmente, como si algo pesado que llevaba dentro se aligerara un poco. Dolores asintió, comprendiendo perfectamente. «La risa es medicina para el alma», dijo, citando a Eduardo, que siempre había creído en el poder curativo de la alegría. Javier, mientras tanto, había encontrado su propio camino hacia la redención. Después de meses ayudando con pequeñas reparaciones en el centro, propuso un proyecto más ambicioso: la construcción de un invernadero donde los residentes pudieran cultivar plantas y hortalizas durante todo el año. Muchos de ellos eran agricultores, explicó a Dolores cuando le presentó la idea. Extrañan el contacto con la tierra, el ver crecer algo con sus propias manos. Un invernadero les daría esa oportunidad, incluso en invierno. Dolores miró a su hijo mayor, notando los cambios sutiles en su rostro, en su postura, en su mirada. El Javier arrogante y ambicioso que la había echado de casa parecía haber sido reemplazado por un hombre más reflexivo, más consciente de las necesidades de los demás. «Es una idea maravillosa», dijo finalmente. «Pero el centro no tiene presupuesto para un proyecto así». «No necesitas presupuesto», respondió Javier. «Yo lo construiré, con mis propias manos, sin costo para el centro». «¿Por qué harías eso?», preguntó Dolores, necesitando entender si esta generosidad repentina era genuina o tenía un motivo oculto. Javier bajó la mirada, sus manos grandes y callosas jugueteando nerviosamente con un lápiz. «Porque necesito hacer algo bueno», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Algo que no sea para mí, sino para otros. Algo que tal vez, algún día, compense un poco el daño que he causado». Dolores sintió que su corazón se expandía con una mezcla de orgullo y esperanza. «El invernadero será un hermoso regalo para el centro», dijo, colocando su mano sobre la de su hijo. «Y para mí». Y así, el invernadero comenzó a tomar forma en un rincón soleado del jardín. Javier trabajaba en él cada día, después de terminar con sus otros compromisos laborales. A veces solo, a veces acompañado por algunos residentes que, a pesar de su edad, disfrutaban ayudando en lo que podían. Don Ernesto, un antiguo carpintero de 90 años, se convirtió en su asistente principal. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, seguían siendo hábiles, y su conocimiento de la madera era invaluable. Juntos, el hombre joven y el anciano trabajaban en armonía, compartiendo no solo herramientas, sino también historias, consejos, experiencias. Miguel, que seguía viniendo cada fin de semana, se unió también al proyecto del invernadero. No tenía las habilidades manuales de Javier o don Ernesto, pero lo compensaba con entusiasmo y disposición para aprender. Los tres hombres, tan diferentes en edad y personalidad, encontraron un terreno común en ese proyecto compartido. Fue durante una de esas sesiones de trabajo cuando ocurrió algo inesperado. Javier y Miguel estaban colocando los paneles de vidrio en el techo del invernadero, mientras don Ernesto supervisaba desde abajo, cuando la escalera en la que estaba Miguel se tambaleó peligrosamente. Javier, sin pensarlo dos veces, se lanzó para estabilizarla, recibiendo en el proceso un corte profundo en el brazo cuando uno de los paneles de vidrio se rompió. La sangre comenzó a fluir abundantemente, manchando su camisa, goteando sobre el suelo recién preparado del invernadero. «¡Javier!», gritó Miguel, bajando apresuradamente de la escalera para ayudar a su hermano. «¡Estás sangrando!». «No es nada», intentó minimizar Javier, aunque la palidez de su rostro contradecía sus palabras. «Solo un rasguño que necesita puntos», intervino don Ernesto, examinando la herida con ojo experto. «Vamos, muchacho, hay que ir al hospital». «Primero hay que terminar esto», insistió Javier, señalando los paneles que quedaban por colocar. «La lluvia está pronosticada para esta noche, y si el techo no está completo...». «El techo puede esperar», interrumpió una voz desde la entrada del invernadero.
Era Dolores, que había acudido al oír el alboroto. «Tu brazo no». Javier miró a su madre, viendo la preocupación en sus ojos, sintiendo el amor que, a pesar de todo lo que había hecho, seguía allí, inquebrantable. Y algo dentro de él, algo duro y frío que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente se derritió. «Está bien, mamá», dijo suavemente, permitiendo que Miguel le ayudara a ponerse de pie. «Iré al hospital». «Yo te llevaré», se ofreció Miguel inmediatamente. «No», intervino Dolores. «Yo lo haré. Ustedes terminen aquí lo que puedan, pero tengan cuidado». Y así, madre e hijo se dirigieron juntos al pequeño hospital de Santa Lucía. El trayecto en el auto de Carmen, que Dolores había pedido prestado para la ocasión, transcurrió en un silencio cómodo, muy diferente a la tensión que solía existir entre ellos. En la sala de espera, mientras aguardaban a que el médico atendiera a Javier, Dolores notó que su hijo la miraba con una expresión extraña, casi de asombro. «¿Qué pasa?», preguntó, intrigada por esa mirada. «Estás diferente», respondió Javier después de un momento. «Más fuerte, más segura». Dolores sonrió ligeramente. «La vida nos cambia, hijo. A veces para bien, a veces para mal. Depende de nosotros qué hacemos con esos cambios». «Yo te cambié para mal», dijo Javier, el remordimiento evidente en su voz. «Te lastimé, te abandoné, te quité tu hogar. Y ahora estás construyendo uno nuevo», respondió Dolores. «No solo para mí, sino para todos los que viven en el centro». «No es suficiente», insistió Javier. «Nunca será suficiente para compensar lo que hice». Dolores tomó la mano de su hijo, cuidadosa de no tocar la herida que seguía sangrando a pesar del vendaje improvisado. «El perdón no se trata de compensar, Javier. Se trata de comenzar de nuevo, de elegir un camino diferente». Javier la miró, sus ojos llenos de una emoción que rara vez permitía mostrar. «Te quiero, mamá», dijo simplemente, «y lamento tanto haberte fallado». «También te quiero, hijo», respondió Dolores, apretando suavemente su mano. «Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Esas palabras, ese reconocimiento de su esfuerzo por cambiar, por redimirse, significaron más para Javier que cualquier herencia material que pudiera haber esperado. En ese momento, en esa sala de espera aséptica y anónima, sintió que finalmente había encontrado algo que ni el dinero ni el éxito profesional le habían dado. Paz interior, El invernadero se completó a tiempo para el primer aniversario del Centro Esperanza. Era una estructura hermosa, con paredes y techo de vidrio que capturaban la luz del sol, creando un ambiente cálido y luminoso incluso en los días más fríos. Dentro, mesas elevadas permitían a los residentes cultivar sin tener que agacharse, adaptadas a sus necesidades y limitaciones. La inauguración fue un evento festivo. Todos los residentes, el personal, los voluntarios y muchos miembros de la comunidad de Santa Lucía se reunieron para celebrar. Dolores, rodeada por sus 3 hijos, cortó la cinta roja que marcaba la apertura oficial. «Este invernadero», dijo a los presentes, «es un símbolo de renovación y esperanza, de cómo, incluso en el invierno de nuestras vidas, podemos seguir cultivando, seguir creciendo, seguir floreciendo». Sus ojos se posaron en Javier, cuyo brazo aún llevaba las marcas de los puntos de sutura, pero cuyo rostro reflejaba una satisfacción que iba más allá del orgullo por el trabajo bien hecho. Era la satisfacción de quien ha encontrado su propósito, de quien está en paz consigo mismo. «Es también un símbolo de colaboración», continuó Dolores, «de cómo personas de diferentes generaciones, con diferentes habilidades y experiencias, pueden trabajar juntas para crear algo hermoso y útil». Miró a don Ernesto, que sonreía ampliamente, su rostro arrugado iluminado por una alegría genuina. A Miguel, que había encontrado en el centro no solo una forma de reconectar con su madre, sino también un propósito que iba más allá de su carrera profesional. A Lucía, que había descubierto que los números podían estar al servicio de las personas, no al revés. Y finalmente, concluyó Dolores, es un símbolo de perdón y reconciliación, de cómo, incluso después de las heridas más profundas, puede surgir nueva vida, nuevo crecimiento, nueva esperanza. Los aplausos resonaron en el invernadero, mezclándose con algunas lágrimas discretas que corrían por rostros conmovidos. Carmen, siempre al lado de Dolores, la abrazó con fuerza, compartiendo este momento de triunfo y vindicación. Esa noche, después de que la celebración hubiera terminado y la mayoría de los residentes se hubieran retirado a descansar, Dolores se encontró sola en el invernadero. Caminaba lentamente entre las mesas recién plantadas, tocando suavemente las pequeñas plántulas que comenzaban a emerger del suelo rico y oscuro.
El sonido de pasos la hizo volverse. Era Miguel, que se había quedado para ayudar con la limpieza después de la fiesta. «Pensé que estarías aquí», dijo, acercándose a su madre. «Siempre te gustaron las plantas». Dolores sonrió, recordando el pequeño jardín que había cultivado durante años en su antigua casa. Las rosas que Eduardo le regalaba cada aniversario y que ella plantaba cuidadosamente. Los tomates que crecían en macetas en el porche trasero, que tanto disfrutaban sus hijos cuando eran pequeños. «Las plantas nos enseñan mucho sobre la vida», respondió. «Sobre la paciencia, sobre la resistencia, sobre cómo encontrar luz incluso en los lugares más oscuros». Miguel asintió, comprendiendo. Durante meses había estado viniendo al centro, reconstruyendo lentamente su relación con su madre, aprendiendo a escucharla de verdad, a valorar su sabiduría, a respetar sus decisiones. «He estado pensando», dijo después de un momento, «en mudarme de vuelta a Santa Lucía». Dolores lo miró con sorpresa. Miguel había construido su vida en la ciudad. Tenía un buen trabajo como ingeniero en una empresa importante, amigos, una rutina establecida. «¿Por qué harías eso?», preguntó. Miguel se encogió de hombros, un gesto que recordaba al adolescente inseguro que había sido una vez. «Echo de menos esto», dijo, haciendo un gesto que abarcaba no solo el invernadero, sino todo el centro, todo el pueblo, la tranquilidad, la comunidad, la sensación de estar haciendo algo que realmente importa. «¿Y tu trabajo?», preguntó Dolores, conociendo lo mucho que su hijo menor había luchado para establecerse profesionalmente. «Puedo trabajar desde aquí la mayor parte del tiempo», explicó Miguel, «y viajar a la ciudad cuando sea necesario. Muchas empresas están adoptando el trabajo remoto ahora». Dolores asintió, considerando esta posibilidad. «¿Es lo que realmente quieres?». Miguel la miró, sus ojos reflejando una determinación que ella no había visto en él desde que era un niño decidido a aprender a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. «Lo es», confirmó. «Quiero estar cerca de ti, mamá. Quiero ser parte de esto, del centro, de la comunidad. Quiero recuperar el tiempo perdido». Dolores sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría profunda y serena. «Me gustaría eso», dijo simplemente. Miguel sonrió, un peso invisible levantándose de sus hombros. «Bien», dijo, «porque ya he empezado a buscar casa». Juntos, madre e hijo, salieron del invernadero hacia la noche estrellada. El aire fresco de Santa Lucía llevaba el aroma de los limoneros en flor y la promesa de un nuevo comienzo. ¿Has perdonado a alguien que te lastimó profundamente? ¿Cómo cambió eso tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. 2 años después de aquella noche lluviosa en que Dolores fue echada de su casa, Santa Lucía celebraba el 2º aniversario del Centro Esperanza con una gran fiesta comunitaria. El centro, que había comenzado con 10 residentes, ahora albergaba a 25 ancianos que habían encontrado allí no solo un techo, sino un verdadero hogar, una familia elegida, un lugar donde vivir sus últimos años con dignidad y alegría. El patio central estaba decorado con guirnaldas de papel y luces de colores. Mesas largas cubiertas con manteles blancos se extendían bajo los árboles, cargadas de comida preparada por los propios residentes, el personal y voluntarios de la comunidad. El aroma de tamales, mole, arroz con leche y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con la música que salía de un viejo tocadiscos que don Ramiro había donado al centro. Dolores, vestida con un sencillo vestido azul celeste y el medallón de Eduardo, observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca, ni en sus sueños más optimistas, había imaginado que su dolor se transformaría en algo tan hermoso, tan lleno de vida y propósito. Carmen se acercó, llevando una bandeja con vasos de ponche. «¿En qué piensas?», preguntó, notando la expresión contemplativa de su amiga. «En los giros inesperados de la vida», respondió Dolores, aceptando un vaso. «En cómo a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo nuevo». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. Ella misma había experimentado esos giros, esas segundas oportunidades que la vida ofrece cuando menos se espera. «Mira», dijo, señalando hacia el otro lado del patio. «¿Quién lo hubiera imaginado?». Dolores siguió su mirada y sonrió al ver a Lucía bailando con don Ernesto, riendo mientras el anciano carpintero la guiaba en los pasos de un danzón que probablemente había bailado en su juventud. La Lucía rígida y formal de antes había dado paso a una mujer más relajada, más abierta, más capaz de disfrutar los pequeños placeres de la vida. No lejos de allí, Javier servía comida a los residentes,
conversando animadamente con cada uno, recordando sus preferencias, sus gustos, sus historias. El invernadero que había construido era ahora el orgullo del centro, produciendo no solo flores, sino también verduras y hierbas que enriquecían las comidas diarias. Y él, que una vez había sido el más ambicioso y egoísta de los hermanos, ahora encontraba satisfacción en el servicio desinteresado. Miguel, que finalmente había cumplido su promesa de mudarse de vuelta a Santa Lucía, estaba sentado con un grupo de niños, los hijos y nietos de los residentes, que habían venido a la celebración. Les contaba historias, les enseñaba juegos, les prestaba la atención paciente que solo los adultos que han aprendido el valor del tiempo pueden ofrecer. «Tus hijos han cambiado», comentó Carmen, siguiendo la mirada de Dolores. «Todos ellos. La vida nos cambia a todos», respondió Dolores. «Si se lo permitimos». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Los residentes, muchos de los cuales habían llegado al centro deprimidos, solos, convencidos de que sus vidas habían terminado, ahora bailaban, cantaban, compartían historias y risas. Habían encontrado una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva razón para levantarse cada mañana. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban algunos rezagados, Dolores se encontró sentada en un banco bajo el limonero que había plantado en memoria de Eduardo. Sus 3 hijos se acercaron, sentándose a su alrededor en un círculo íntimo que recordaba los tiempos en que eran niños y se reunían para escuchar los cuentos que ella les contaba antes de dormir. «Ha sido una fiesta maravillosa, mamá», dijo Lucía, quitándose los zapatos de tacón que había usado para bailar. «Todo el pueblo habla de lo que has logrado aquí». «No lo logré sola», corrigió Dolores. «Todos ustedes han sido parte de esto». «Después de haberte fallado», dijo Javier, su voz cargada de un remordimiento que, aunque menos agudo que antes, nunca desaparecería del todo. «El pasado es pasado», respondió Dolores con firmeza. «Lo que importa es el presente y el futuro que construimos cada día con nuestras acciones». Miguel, siempre el más reflexivo de los 3, miró a su madre con una mezcla de admiración y curiosidad. «¿Cómo lo hiciste, mamá?», preguntó. «¿Cómo encontraste la fuerza para perdonarnos? ¿Para construir algo tan hermoso a partir de tanto dolor?». Dolores guardó silencio un momento, considerando la pregunta. ¿Cómo explicar el proceso interno que la había llevado de la desesperación a la esperanza, del abandono al propósito, del dolor a la paz? «Creo que fue cuando comprendí que el rencor solo me estaba dañando a mí», dijo finalmente. «Que aferrarme al dolor del pasado me impedía ver las posibilidades del futuro, y que, al final, el amor es más fuerte que cualquier herida, cualquier decepción, cualquier traición». Sus 3 hijos la escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran niños nuevamente, aprendiendo las lecciones fundamentales de la vida. «Tu padre solía decir», continuó Dolores, «que la vida es como un jardín. Puedes concentrarte en las malas hierbas, en las plantas que no crecieron como esperabas, en las flores marchitas, o puedes ver los brotes nuevos, las flores que se abren, los frutos que maduran. La elección es tuya. Y tú elegiste ver lo bueno», dijo Lucía, comprendiendo. «No siempre fue fácil», admitió Dolores. «Hubo días oscuros, días en que el dolor era tan grande que apenas podía respirar. Pero cada mañana, al despertar, me decía a mí misma, hoy elegiré la esperanza, hoy elegiré el amor, hoy elegiré la vida». Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Cada uno de los presentes reflexionaba sobre sus propias elecciones, sobre los caminos que los habían llevado a este momento, a este círculo íntimo bajo el limonero en flor. «Tengo algo para ustedes», dijo finalmente Dolores, sacando de su bolsillo 3 pequeños sobres. «Algo que he estado guardando para el momento adecuado». Entregó un sobre a cada uno de sus hijos, que los abrieron con curiosidad. Dentro, cada uno encontró una llave dorada y una nota escrita con la caligrafía cuidadosa de su madre. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, examinando la llave con perplejidad. «Es la llave de tu habitación en el centro», explicó Dolores. «Para cuando la necesites, para cuando seas mayor y quizás estés solo, para que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, sin importar lo que pase». Los 3 hermanos la miraron con asombro, comprendiendo el significado profundo de este regalo. No era solo una llave física, sino una promesa, un compromiso, un acto de amor que trascendía el pasado y se proyectaba hacia un futuro en el que ellos mismos podrían necesitar el tipo de refugio que habían negado a su madre. «Mamá», comenzó Miguel, su voz quebrándose por la emoción. «No necesitan decir nada», interrumpió Dolores suavemente.
Solo quiero que sepan que, pase lo que pase, siempre serán mis hijos, y que el amor de una madre, como me enseñó mi propia madre, no conoce condiciones ni plazos. Simplemente es. Esa noche, cuando finalmente se retiró a su habitación después de una jornada llena de emociones, Dolores se sentó junto a la ventana abierta, sintiendo la brisa suave que traía el aroma de los limoneros en flor. Sacó su diario y escribió: «Querido Eduardo, hoy celebramos el 2º aniversario del Centro Esperanza. Fue una fiesta hermosa, llena de música, comida y alegría. Pero lo más hermoso fue ver a nuestros hijos juntos, reconciliados no solo conmigo, sino también entre ellos y consigo mismos. Javier ha encontrado propósito en el servicio a los demás. Lucía ha descubierto que hay más en la vida que el trabajo y el éxito material. Miguel ha regresado a sus raíces, a la comunidad que lo vio crecer. Y yo, mi amor, he encontrado paz. Una paz que no creí posible después de perderte, después de ser abandonada, después de quedarme sola en el mundo. Una paz que viene de saber que el dolor puede transformarse en propósito, la pérdida en ganancia, el abandono en comunidad. A veces, en noches como esta, cuando el aire está perfumado con el aroma de los limoneros y las estrellas brillan con especial intensidad, siento que estás aquí conmigo, que de alguna manera, desde donde estás, sigues guiándome, protegiéndome, amándome. Gracias, mi amor, por la previsión que tuviste, por el amor que me diste, por los hijos que criamos juntos. Gracias por enseñarme que siempre hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Hasta mañana, hasta siempre». Dolores cerró el diario y miró hacia el cielo estrellado. En algún lugar, más allá de esas estrellas, Eduardo la esperaba. Pero su tiempo aquí no había terminado. Todavía tenía mucho que dar, mucho que enseñar, mucho que amar. Se acostó con una sonrisa en los labios, el corazón lleno de una gratitud que abarcaba toda su vida, lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas, los encuentros y las despedidas. Todo había sido parte del camino que la había llevado hasta aquí, hasta esta paz, hasta esta plenitud. Y mientras el sueño la envolvía suavemente, Dolores Montero, la mujer que una vez había sido echada a la calle en una noche lluviosa, supo con certeza que había encontrado su verdadero hogar. No en una casa de ladrillos y cemento, sino en el amor que había dado y recibido, en las vidas que había tocado, en el legado que dejaría. Un legado de perdón, de esperanza, de amor incondicional. Un legado que perduraría mucho después de que ella, como todos, regresara al polvo del que había venido. Un legado que florecería, como las plantas en el invernadero, temporada tras temporada, generación tras generación, en un ciclo eterno de renovación y esperanza. Años después, cuando Dolores Montero partió finalmente para reunirse con su amado Eduardo, todo Santa Lucía se congregó para despedirla. El Centro Esperanza, que para entonces albergaba a 50 residentes y era conocido en toda la región como un modelo de cuidado digno para los ancianos, cerró sus puertas por un día en señal de duelo. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín del centro, bajo el limonero que había plantado en memoria de Eduardo y que ahora daría sombra a su propio recuerdo. No fue un funeral sombrío, sino una celebración de una vida bien vivida, de un legado de amor y servicio que continuaría mucho después de su partida. Sus 3 hijos, ya mayores ellos mismos, compartieron historias de su madre, no solo de la Dolores que el pueblo conocía, la fundadora del centro, la mujer sabia y generosa, sino también de la madre que había sido, paciente, amorosa, incansable en su dedicación a su familia. «Nuestra madre nos enseñó con su ejemplo», dijo Javier, ahora un hombre de 65 años, con canas en las sienes y líneas de experiencia en el rostro. «Nos enseñó que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en servir, que el verdadero amor no pide nada a cambio. Nos enseñó que nunca es tarde para cambiar», continuó Lucía, cuyo rostro, aunque marcado por los años, conservaba una belleza serena que venía de dentro, que siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva forma de ver la vida. «Y nos enseñó a perdonar», concluyó Miguel, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, «a perdonar a otros y a perdonarnos a nosotros mismos, a encontrar paz en el perdón, propósito en el dolor, esperanza en la oscuridad». Cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, los 3 hermanos se quedaron un momento más junto al árbol que ahora guardaría la memoria de sus padres, unidos por un lazo que había sido puesto a prueba, roto y reconstruido.
más fuerte que antes. ¿Creen que nos está viendo?, preguntó Lucía, mirando hacia el cielo claro de la tarde. Estoy seguro, respondió Javier. Ella y papá, juntos de nuevo. Y creo que están orgullosos, añadió Miguel. No de lo que hemos logrado, sino de lo que hemos aprendido, de las personas en las que nos hemos convertido. Los tres asintieron, sintiendo la presencia de sus padres en la brisa suave que movía las hojas del limonero, en el aroma de las flores que Dolores había amado tanto, en la paz que llenaba ese lugar que ella había creado con amor y determinación. El Centro Esperanza continuaría, ahora bajo la dirección conjunta de los tres hermanos, cada uno aportando sus habilidades y talentos particulares, Javier con su conocimiento práctico y su habilidad para construir y reparar, Lucía con su agudeza financiera y su capacidad organizativa, Miguel con su empatía y su don para escuchar y conectar con las personas. Y en cada rincón del centro, en cada sonrisa de los residentes, en cada flor del jardín, en cada rayo de sol que entraba por las ventanas del invernadero, viviría el espíritu de Dolores Montero, la mujer que había transformado su dolor en propósito, su abandono en comunidad, su soledad en una familia que trascendía los lazos de sangre, la mujer que había esperado a sus hijos en la estación de la vida sin saber que ellos ya la buscaban entre las sombras de su propio remordimiento, la mujer que, con su perdón y su amor incondicional, les había mostrado el camino de regreso a casa, una casa que no estaba hecha de ladrillos y cemento, sino de memorias compartidas, de lecciones aprendidas, de amor dado y recibido. Una casa cuyas puertas siempre estarían abiertas para todos los que buscaran refugio, consuelo, esperanza. La casa que Dolores Montero había construido, no con sus manos, sino con su corazón. Un corazón que, incluso en la adversidad, había elegido amar. Un corazón que, incluso en el abandono, había encontrado la fuerza para